Bueno, encima siendo por ciudad autónoma, me imagino, mayor la resistencia a observar cómo hace días la Corte avaló el reclamo de la ciudad a propósito del DNU y las clases presenciales, y como ayer en el Senado, que usted integra, por supuesto sin avalarlo, el kirchnerismo sí votó que estos decretos presenciales, puedan ser aplicados. Sí, la verdad que no solo como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, sino como senadora nacional, que entendemos que además el Senado es el lugar de el federalismo por excelencia. Y la verdad que sí, fue preocupante, nos preocupa cómo está llevando el kirchnerismo todo, y sobre todo en el Senado. Además, un decreto que ya no estaba en vigencia, ¿no? Recuerdan ese primer decreto. Ese era hasta el 30 de abril, ahora tenemos otros para el 21 de mayo. Lo que se trató ayer, que fue el del 30 de abril. Exactamente, que es el que suspende arbitrariamente y aparte por cadena nacional, por televisión, cuando a la mañana en realidad todos los ministros del país, junto con el ministro de Educación Nacional, habían decidido que las clases en ese momento no se suspendían en forma presencial, que era lo último en cerrar, lo primero en abrir. Nuevamente, en forma en consulta, el presidente avisa a la noche, ese miércoles estábamos todos sorprendidos, que las clases en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, se pasaban a modo virtual, sabiendo lo que esto significa y la dificultad. Y nosotros hemos hecho como nos caracteriza, nosotros vamos a los ámbitos institucionales, y en el caso de cuando hay una discusión de esta se va a la Corte Suprema, y la Corte dijo claramente, o sea, no lo pudo declarar inconstitucional porque claramente el decreto ya no estaba más en vigencia cuando la Corte emitió su opinión, y lo que planteó es que el decreto no solo no estaba sustentado epidemiológicamente, científicamente, sanitariamente, sino que iba por sobre las autonomías, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, y recordó además que el derecho a la educación es un derecho que va junto con los derechos a la salud, derechos a un montón de situaciones, y que no es o uno o el otro. Lo dijo claramente. El kirchnerismo no le importa lo que opina la Corte Suprema, no le importa lo que opina la justicia, y en el Senado decidió que ese decreto había que aprobarlo. O sea, no es que va a volver a entrar en vigencia, porque lo que se hace es un proceso más, si querés, constitucional, que significa que el Congreso tiene que darle un ok o no a los decretos de necesidad de urgencia del presidente. Pero es como una provocación, es como decir, ¿saben qué? Nosotros estamos por encima de absolutamente todo y vamos a hacer lo que querramos. No nos importa ni consensuar, ni la Corte Suprema, ni lo que opina la justicia, ni siquiera la Constitución. Entonces, ¿estamos hablando de algo que ya no está en vigencia, o es aplicable para lo que está en vigencia hasta el 21 de mayo y sucesivos DNU? No, ese DNU no está en vigencia, hay un nuevo DNU en vigencia que también incluye la obligatoriedad de clases presenciales. Exactamente, y lo que hay ahora es un proyecto de ley que tiene dictamen en la comisión, que va la semana que viene al Senado y que seguramente va a ser aprobado, porque tienen los votos, antes del 21 de mayo, que es más peligroso, porque pone por ley criterios sanitarios que podemos estar de acuerdo, más o menos, pero son los que se vienen utilizando durante todo este año y medio, donde conversamos y pudimos articular, pero donde dice que el presidente, o sea, que el Congreso le delega superpoderes. ¿Superpoderes para qué? Para decir y cerrar la provincia que quiera, el municipio que quiera, según los criterios que ellos establezcan. Que están en la ley, pero que los pueden modificar si consideran que hay otros criterios. Ahí veo con ilusión que hay bastante resistencia en la Cámara Baja, algunos sectores que terminan siendo funcionarios al gobierno y que esta vez le están diciendo que no. Esa sería la última esperanza. Exactamente, pero es muy difícil que un gobernador apruebe una ley, o sea, los diputados que responden a un gobernador, que viola la Constitución, que dice claramente que el presidente puede decidir lo que quiera por sobre las autonomías. Los gobernadores fueron elegidos por sus pueblos, tienen responsabilidades. Entonces, esperemos que, obviamente, la gente sabe, en el Senado nosotros no podemos frenarlos porque no tenemos la posibilidad de los votos, y por eso son importantes las elecciones, pero ojalá, nosotros estamos convencidos que todos los gobernadores, aún los del Frente de Todos... algunos de ellos han ya manifestado su desacuerdo. Exactamente, porque realmente es peligroso. Cuando uno lee, insisto, no las cuestiones sanitarias, epidemiológicas, que podemos estar bastante de acuerdo, sino lo que dice que el jefe de gabinete puede resolver qué hace con el transporte público en la Argentina, sin previa consulta o aprobación de ningún gobernador, es más, de ningún intendente. El presidente puede decidir que un municipio
tiene que cerrar automáticamente. Esto es inconstitucional, esto es una locura. Vivimos en un país democrático. Claro que somos conscientes que hay una pandemia y que hay que sentarnos a trabajar en conjunto, como lo hacíamos hasta el año pasado. De repente el gobierno decidió que quiere tener la autoridad absoluta de todo lo que pasa en cada rincón del país. Bueno, si finalmente, con respecto a este tema, y ahora vamos a saltar al próximo, este DNU sobre el COVID, que la Corte invalidó, y bueno, se avanza y finalmente convencen a los diputados de la Cámara Baja y lo convierten en ley, ¿esto se va a judicializar de nuevo? Justo esta semana Pedro Sánchez le espetó a Alberto Fernández que ninguna ley está sobre la Constitución. Pero entonces, si así fuera, volvemos a ir a la Corte, entonces, a cuestionar este tema y nuevamente a judicializar las historias, ¿no? La verdad que lo que está girando, hay que ver si sufre modificaciones o no. Han prometido algunas modificaciones, veremos si son suficientes, ¿no? Lo que está girando en el Senado, que no tiene modificaciones, la verdad que a nosotros no es que nos interesa judicializar las leyes. Ahora, la Corte Suprema está para resolver, porque es la última intérprete de la Constitución Nacional, y si los legisladores entendemos, o cualquier ciudadano entiende, que hay una ley que vulnera derechos constitucionales, es la Corte Suprema. Ojalá puedan entender que atravesamos la pandemia trabajando en conjunto, no cerrando las escuelas, diciendo que vamos a hacer nosotros. Digo, hace falta vacunas, hace falta un plan económico, hace falta que la sociedad siga comprometida con cuidarse, hace falta recuperar la economía. Entonces, esto tenemos que hacerlo, la única manera es todos juntos. Le hago una consulta más, porque ayer en el Senado también se impulsó el proyecto de Oscar Parrilli para que el dinero que va a venir del Fondo Monetario Internacional, lo que se llama derechos especiales, más o menos 4.350 millones de dólares, se use para paliar la pandemia. Ahí estoy viendo que sí, que votó a favor el oficialismo y ustedes votaron en contra. Justamente esta mañana estamos todo el tiempo hablando del encuentro de la señora Georgieva con el presidente, de los intentos de Guzmán. ¿Cómo toman ustedes esta propuesta que ayer avaló el kirchnerismo? Lo importante de esto es entender que primero que saben que es lo que se votó fue una declaración, es decir, lo que el kirchnerismo quiere que el gobierno haga. Claro, no es vinculante, pero se votó, es una presión, ¿no? Es una señal política de que no hay diálogo y que tienen tensiones en el interior del gobierno. Entonces, la verdad que la lógica es que, digamos, si tu productor del programa tiene diferencias con vos, se sientan y lo conversan. No haces una declaración. No, pero aún así, con el respeto que tengo por él, yo le voy a decir que yo soy el responsable del programa y yo le voy a indicar lo que tiene que hacer. O sea, acá el presidente de la Nación y el ministro de Economía parecen muy supeditados a lo que piensa un senador como Parrilli, que por supuesto no es Parrilli, sino que es Cristina, ¿no? Exactamente, a eso iba. Lo que además planteamos es, hizo una declaración pública de cara a los medios de comunicación, de cara a la gente, que no es vinculante, que el único objetivo es decirle a Guzmán que podemos estar de acuerdo o no y discutir y podemos evaluar qué plan puede tener con estos fondos especiales. Ahora, lo que no puede suceder en una coalición de gobierno es que en el Senado, aparte fue un debate de 2 horas, una declaración que no es vinculante, fue una señal política. Y en este contexto, vuelvo, parece como reiterativo, tenemos que dialogar. Entonces, es muy difícil atravesar esta estación de la pandemia si la bancada oficialista critica y saca resoluciones y declaraciones como mensaje político al presidente de la Argentina y a su ministro de Economía. Esto es lo preocupante. A mí me pareció muy interesante lo que planteó Martín Lustó, ¿no? Que dijo, ¿por qué tratamos esto ahora que el ministro está fuera con el presidente? Es más fácil llamar por teléfono al ministro, que es de su espacio político, y discutirlo con él. Deben tener, concluyó irónicamente Lustó, el número de WhatsApp. Exactamente, la verdad que la intervención de Martín fue impecable, pero es muy preocupante que estemos... la Argentina tiene problemas estructurales. Nosotros tenemos más del 57% de los chicos menores de 18 años bajo la línea de pobreza. Además no tienen clases, nos faltan vacunas, los comercios se cierran, nuestro PBI no crece hace una gran cantidad de años. Tenemos deuda, no podemos estar en una situación tan crítica y tener al gobierno nacional discutiendo políticamente sus chicanas en el Senado o el presidente pidiendo superpoderes para anular la voluntad popular de un gobernador. Es muy crítica la situación en ese sentido. Nosotros apelamos, y lo sabemos desde el gobierno nacional, lo hacemos siempre,
cada vez que nos llamen a ver cómo podemos entre todos sacar esta situación adelante, vamos a estar. Aún nos hagan lo que nos hagan, aún nos pongan el fallo, si ojalá pueden modificar la ley y nos convocan a que podamos ver cómo esta ley, que está buena, que tenga parámetros específicos y claros de cara a la sociedad, sobre qué pasa de acuerdo a la cantidad de casos en cada una de las regiones, vamos a estar para conversar. Y lo estuvimos durante un año entero, y volveremos a estar las veces que haga falta. Ahora, lo que pedimos es que el gobierno resuelva sus situaciones internas y ponga su agenda de cara a la gente, no su agenda judicial y política interna, que son las únicas dos agendas que tiene hoy el kirchnerismo.